manera creciente. Y eso requiere materiales. Entonces, ¿dónde está el hierro para las fábricas? ¿Dónde está el acero, el aluminio para la producción de coches que han estado más recientemente entrando en eso? En fin, ¿dónde está el cobre para toda la extensión, la expansión de la red eléctrica para poder montar las fábricas, las unidades de servicio? ¿Dónde está el concreto? Todo esto lo tienen que sacar de algún lado. Entonces, en el 2008, China instaura una agencia de cooperación internacional al estilo la de Estados Unidos, que conocemos más nosotros por la cercanía, no la USAID, pero ellos hacen una oficina de este estilo muy opaca, no se sabe bien qué hace, dónde opera, por lo menos la USAID tiene informes de qué es lo que hacen. En el caso chino no saben muy bien cómo están operando, pero lo que sí se sabe es que empezaron con 40,000 millones de dólares para hacer compras, para salir de shopping de recursos naturales en África. Prácticamente es esto. Y de 2008 a la fecha se está experimentando un proceso de apropiación de tierras muy fuerte en el que China va a la vanguardia en todo el mundo, con un dinamismo mucho mayor en América del Sur, para el caso de nuestro continente, pero con un dinamismo que empieza ya a verse de manera creciente en México, ¿no? Entonces, quien haya leído el periódico, si no lo leen, léanlo, de verdad, por lo menos empiecen con los títulos, y el que les llame la atención, léanse 2 o 3 noticias al menos diario completas, ya con eso lo hicimos. Si ustedes han seguido algo del periódico recientemente, hay una cosa que se llama el Dragon Mall, ¿no? Dragon Mall es un proyecto mexicano, chino, muy raro ahí, pero ¿de qué se trata, no? Es un puerto de altura entre Cancún y Playa del Carmen, con 3,000 casas habitación al lado. Bueno, está el puerto de altura, un mall enorme para meter toda la mercancía que venga de China, y 3,000 casas habitación para los chinos que van a venir evidentemente a trabajar a precio de chinos, lo que significa un empuje a la baja de los salarios mexicanos, por lo menos de la zona, tremendo, y un costo ambiental enorme, ¿no? Eso está en discusión. Es bien interesante cómo cuando con Salinas de Gortari, por ejemplo, ¿no? Y la implementación fuerte de las políticas neoliberales, parte del argumento es hay que abrir el mercado, ¿no? Que entren las inversiones extranjeras, que haya trato igualitario a los capitales nacionales extranjeros, etcétera, etcétera. La Cámara Nacional de la Camimex lo que hace va a ser, digamos, es la Cámara del Empresariado Mexicano, y lo que va a decir en ese momento es si entra Dragon Mall a México, están pensando sobre todo en el sur del país, pero es la puerta de entrada para todo el país. Si entra Dragon Mall a México, va a afectar la competitividad. Yo ahí como economista ya no entendí nada. Cuando se trata de promover los intereses de capitales mexicanos o de amigos extranjeros, no pasa nada, hay que apoyar ese tipo de cosas. Cuando vienen los chinos y meten fuerza de trabajo más barata y mercancías más baratas, ahí sí está en peligro la competitividad mexicana. Digo, tienen razón, pero es cierto, que vienen mercancías muy baratas y trabajadores mucho más baratos que los mexicanos, que ya somos muy baratos. Y esto es un gran peligro. Tienen razón, pero no dicen esto mismo cuando se trata de esquemas que los benefician a ellos. Entonces, esto es bien interesante. Ahora, esto nos está diciendo, los chinos están haciendo de un mercado enorme, están demandando recursos crecientes para poder abastecer toda esta demanda del mercado internacional, que se ve favorecida por los bajos costos de sus mercancías. Ahora, segundo elemento con China. Esto evidentemente está generando un aumento de la clase media en China. Y el consumo de la clase media china, imagínense qué tamaño estamos hablando, la clase media china se aumenta 1% con respecto a México, que tiene menos de 10 veces la población que China. Entonces estamos hablando menos de 15 veces, ¿no? Bueno, más o menos 15 veces. Entonces estamos hablando de un aumento muy importante en número de personas
que están consumiendo más y que están demandando niveles de vida, o que quieren niveles de vida a los estándares estadounidenses. Un automóvil, entonces imagínense, en el mundo hoy día hay 1.200 millones de automóviles, pero hay 1.500 millones de chinos. Hagan las cuentas lo que significa que los chinos empiecen a tener un automóvil por persona. Digamos, eso no va a pasar, no alcanzan los recursos naturales para eso, pero esa es la tendencia. Entonces tenemos una doble dinámica: China como productor de muchas mercancías que consume el planeta, y China como nuevo consumidor a nivel mundial. Entonces esto está haciendo una presión muy fuerte sobre los ecosistemas en dos sentidos, ¿no? Por un lado, obviamente ecosistemas de ellos mismos están explotando sus propios recursos naturales. Como no son tontos, están guardando lo más que puedan sus propios recursos como reservas estratégicas en las que en cualquier momento pueden acceder a ellas, y dando prioridad al uso de los recursos que compran en otros lados. Digamos, primero me acabo lo de los otros y luego en última instancia me acabo lo mío, porque es parte de asegurar mi proyección económica al futuro, ¿no? Y por eso es que China entra como uno de los grandes actores a escala mundial. Y esto va a tener muchas implicaciones, por el tema de consumo de energía. ¿Cuánta energía se necesita para poder producir todo esto? ¿Cuánta energía realmente consumen los chinos? ¿Todos los chinos consumen igual? ¿Cuánta energía consumen de manera indirecta los estadounidenses al consumir, o nosotros, al consumir los productos chinos? Entonces hay toda una complejidad importante que no voy a poder profundizar más sobre esto, pero lo dejo señalado. Y una de las cosas bien importantes es que China empieza a modificar las dinámicas de apropiación de recursos naturales, de tierra, agua, minerales, etcétera, energía, a escala planetaria. Entonces ya no son Estados Unidos como el país que siempre ha buscado minerales baratos y energía barata. Ya no son solo los europeos, cada uno con sus espacios. Los europeos han subordinado junto con Estados Unidos de manera muy fuerte a África, Estados Unidos muy fuerte a América Latina a nivel histórico, con sus complejidades. También los mexicanos han ofertado sus recursos, no es que vengan y nos digan qué hacer, lo hacen en algunas ocasiones, pero también hay una decisión interna de los empresarios mexicanos o de los empresarios peruanos, o si quieren de los ecuatorianos, que hablan del buen vivir y hacen exactamente lo mismo. Entonces estamos en una situación así, y el problema son las proyecciones. Si todo continúa igualito, va a aumentar la extracción de recursos naturales 3 veces al 2050, ¿no? ¿Con qué planeta? Si se asume un escenario moderado, el aumento será de 40% para el 2050. Entonces, si empezamos a medir nuestros consumos, ¿no? Y luego, si nos queremos regresar a los consumos del año 2000, no hace mucho, ¿no? Estamos hablando de 12 años, significa que los países ricos tienen que disminuir su consumo entre 3 y 5 veces, y algunos en desarrollo, como México, digamos, dentro del paquete de los países pobres, pues no somos los más pobres, cada vez más, sí, pero tendremos que disminuir entre 10 y 20% de nuestro consumo, ¿no? México aporta el 1% de los gases de efecto invernadero, un poquito más, 1.1 a nivel mundial. Estamos entre los primeros 10 países más grandes de emisión, con una disparidad en que China aporta el 25-26% y Estados Unidos aporta el 24-25%, ¿no? Entonces, digamos, los dos primeros países suman 50%, y luego estamos el resto de incautos que aportamos poquito, pero estamos entre los que más emitimos gas de efecto invernadero, ¿no? Y aquí tenemos un problema en términos ecológicos muy importante, ¿no? Desde una visión más ecosistémica y de la economía ecológica, uno tiene que mirar al planeta como con una doble función, ¿no? La función de un espacio del cual sacamos recursos naturales, los transformamos y satisfacemos necesidades, y un espacio al cual lo utilizamos como basurero y le echamos todos nuestros residuos. Esas son las dos funciones que tiene el planeta, ¿no?
como espacio estratégico de recursos naturales y como sumidero. Y entonces, la siguiente, lo que tenemos es que, claro, esta dinámica de mayor consumo de recursos naturales, porque es bien interesante, el consumo de materiales en el siglo pasado, o sea, de 1900 al 2000, aumenta en promedio 15 veces, ¿no? El consumo de biomasa aumenta 4 veces, mientras el consumo de materiales de construcción hasta 34 veces, el consumo de energía 12 veces. La población aumentó 5 veces. En ese proceso, en esos 100 años, lo que ha pasado es que la economía creció 34 veces. 34 y 35 veces. Entonces, algo nos está diciendo que conforme crece la economía, aumenta el consumo de energía y el consumo de materiales. ¿Y cuál es nuestro diseño, nuestros planes económicos? Nuestros, digo, de todos, de los hindús, de los chinos, de los mexicanos, de todos, de los venezolanos y su socialismo del siglo XXI. Lo digo porque no es nada más una cosa de los países con economías neoliberales. Todo es desarrollo, crecimiento económico. Desarrollo entendido como crecimiento económico, pero si históricamente el crecimiento económico se asocia a un aumento del consumo de energía y materiales y por tanto transformación de la naturaleza. Nuestro diseño está mal. O sea, nos está llevando a un problema muy fuerte hacia adelante. Ahora lo voy complejizando. Lo que tienen aquí es una serie de elementos, ciclos biogeoquímicos, por ejemplo, como el del nitrógeno, el del fósforo, la composición de la capa de ozono, etc., ¿no? En la columna que dice estado antes de 1850 era cómo era en ese momento la composición, por ejemplo, de la capa de ozono, ¿no? 290 unidades de ozono. Cuando nos vamos a la siguiente, que es la frontera propuesta, se supone que no podemos transgredir las 276 unidades de ozono. O sea, significa que antes de 1850 estábamos bastante mal y hemos mejorado con el estado actual, que tiene que ver con un tipo de política que se implementó. Cuando miramos el caso del carbono, que es el primer renglón, ¿no? 280 partes por millón, la frontera propuesta es 350 partes por millón, la más optimista para la organización 350, para muchos ecologistas. En las negociaciones climáticas se habla de 450. ¿Cuáles son los criterios para definir una y la otra? Esto es una cuestión de un asunto para discutir, pero en cualquiera de los dos casos, en uno ya nos pasamos de la raya. Si nos vamos a 450, ahora estamos en 395, estamos muy cerquita, digamos, ya nos comimos la mitad del recorrido que programa las negociaciones del clima y seguimos sin un acuerdo internacional vinculante serio sobre el asunto. Vinculante significa usted se compromete a hacer tal cosa y lo va a hacer si no hay una serie de medidas que se toman, ¿no? Entonces, aquí nos está mostrando cómo efectivamente ha aumentado la economía, como les he comentado, ha aumentado el consumo de recursos naturales y en casi todos los casos nos hemos aproximado a la frontera ecológica o la hemos transgredido. ¿La frontera ecológica qué significa? Es el punto ecológico, o sea, el punto que se ha definido por especialistas a partir del cual se empiezan a generar efectos irreversibles. Si esos efectos irreversibles significan se acabó el planeta, no. Significan ya no se puede dar la vida, tampoco. Significa que no sabemos qué va a pasar, que puede incluir eso o puede incluir una pérdida de X% de biodiversidad o una pérdida de capacidad de producción de alimentos en X cantidad, etc. No se sabe, es tan complejo el sistema planetario que lo que sí se sabe es que a partir de ese punto ya nos estamos pasando la raya, por ponerlo de manera coloquial, ¿no? Entonces, si nos vamos a la siguiente, vamos bajando entonces la discusión al tema de transporte y para eso tenemos que pasar por la discusión del proceso de urbanización del planeta, ¿no? El planeta se hizo urbano en los últimos años,
O sea, en los últimos años, estamos hablando de los últimos 4 años, llegamos a ser 51% urbanos a nivel planetario. América Latina, como siempre, nos llevamos los mejores rankings, ¿no? De mayor obesidad, tenemos problemas de enfermedad como los de Estados Unidos, diabetes, sobrepeso, malnutrición. Malnutrición significa desnutrición o sobrepeso, ¿no? Y también tenemos tenemos un buen posicionamiento en emisiones de CO2 y tenemos un gran posicionamiento en el proceso de urbanización. Somos una región tan urbanizada como Estados Unidos o como Europa, estamos en el 80%, pero no tenemos la plata, el dinero que ellos tienen como para poder tener ciudades decentes. Entonces por eso tenemos ciudades que van con una, con una extensión de ciudad, nosotros le llamamos asentamiento regular, los brasileños llaman favelas, llámenles como quieran, pero estas zonas de alta pobreza no necesariamente tienen todos los servicios, hacinamiento en zonas de equilibrio ecológico, zonas frágiles en términos ecológicos, o zonas de conservación, zonas de recarga de agua, etc. Eso lo tenemos en todas las ciudades de América Latina y no tenemos la plata para tener, por lo tanto, buenas ciudades. Entonces lo que tenemos aquí es, además, fíjense las desproporciones, 2% de la superficie terrestre es la dimensión territorial de los espacios urbanos, el 2%. Ese 2% se consume 2/3 partes de la energía mundial y emite 4/5 partes de los gases de efecto invernadero. Estamos hablando de unas desproporciones, unas simetrías enormes. Y claro, en ese escenario el campo es lo de menos, ¿no? Nada más que el campo produce alimentos y del resto de la superficie territorial sale la energía y los materiales que demandan estos espacios. Entonces hay una subordinación de los espacios, del 88% restante de la superficie terrestre a las dinámicas, 98%, a las dinámicas de las ciudades. Y esto es bien importante porque los que tenemos el privilegio de vivir en las ciudades, con todas sus más menos, y en esta ciudad cada vez menos, eso es muy importante, tener muy claro que las ciudades son parásitos. Toda la energía que demanda la Ciudad de México, que es la ciudad que más energía consume todo el país, viene de fuera de la ciudad. ¿De dónde vienen nuestros alimentos? ¿De dónde viene nuestra agua incluso? Bueno, ahora quieren perforar 1 kilómetro, ¿no? Para sacar agua fósil de Iztapalapa. Es una locura en nuestras ciudades. Cada vez, porque fíjense, el vivir aquí con las demandas de agua significa gastar más en infraestructura y en energía para traerse el agua de Cutzamala, bombearlo 1 kilómetro de alto y abastecernos. Eso que traemos, que es menos del 30%, lo perdemos en fugas, esa misma proporción. No necesitamos quitarles el agua a los Mazahuas si arreglamos el problema de fugas de la ciudad. Pero nos traemos 26% por ahí del agua que consumimos de allá y perdemos el 30% en fugas acá, ¿no? Entonces hay un problema con las ciudades y el asunto es que cada vez nos está costando más en términos de energía y de materiales, en términos de recursos naturales, mantenerlas. Aparte está toda la discusión de si todos vivimos igual de bien en las ciudades, ya sabemos que no, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora me voy a meter en esa parte, pero en la cuestión del transporte. La siguiente. Entonces lo que tenemos es un problema fuerte que para Naciones Unidas, fíjense, en las últimas 3 líneas, dice, para el caso de los países como México, los países en desarrollo, hay déficits profundos de gobernanza, de infraestructura y de equidad socioeconómica. O sea, tenemos un problema de que efectivamente los gobiernos no están haciendo lo que pueden hacer, más allá de que se reinventen y cada vez puedan hacer más y planear mejores ciudades. Tenemos un problema de infraestructura, eso está claro, y tenemos un problema de equidad socioeconómica. Por más que hemos visto que han construido como locos en los últimos años en la Ciudad de México, ha sido el gasto nacional más grande en infraestructura se ha hecho en la Ciudad de México en el sexenio pasado, ¿no? Siendo la obra de la línea de metro, la línea dorada, la obra más importante de todo el país.
en los últimos años. Fue una obra costosísima. Fue una obra que costó poquito más de 120 millones de dólares el kilómetro. La línea 1 del Metrobús costó menos que lo que costó 1 kilómetro de metro. Y habría que preguntarse por qué se decidió construir una línea de metro tan cara y no más líneas de Metrobús, porque ya planteas 15 rutas de Metrobús. Y eso es bien interesante. Yo no quiero decir que con esto que está mal ofrecer transporte público a la zona de Milpalta y conectar la Ciudad de México, porque efectivamente tiene problemas de conectividad. Pero el asunto es por qué priorizas eso sobre la base de 15 líneas mucho más baratas que te van a dar movilidad en una zona mucho mayor y mayor integración a la ciudad. Van a negociarse la construcción, que evidentemente mejor nos vamos por lo más caro, ¿no? Y luego hay otro elemento importante. El hecho de que el metro vaya en el subsuelo es bien importante. Primero, no compite con el automóvil privado. El hecho de que haya movilidad por abajo no significa que a mí me quites un carril como propietario de coche privado. Y segundo, que los pobres se vayan abajo y no se dan en la ciudad. Esto es en serio, ¿eh? O sea, este principio de los pobres por abajo, los ricos por arriba, no hay que tomárselo a la ligera, no es broma, es parte de una política pública que ha definido que lo privado tiene prioridad. Lo privado es 30% de la gente se mueve en transporte privado en esta ciudad, en la zona metropolitana. El 70% del gasto público se va a ese 30% de gente que se mueve. O sea, el 30% del gasto público se gasta en infraestructura de transporte público para el resto de la sociedad. Entonces, es una política pública equitativa, democrática. Los datos dicen que no. Si nos vamos a la siguiente, esta es la tendencia que vamos a tener en proceso de urbanización a escala mundial. Y lo pongo esto en el contexto porque, si bien México ya es un país prácticamente urbano, esta problemática se va a agudizar para el resto del planeta. Y digamos que la contaminación y el efecto del cambio climático al final lo vamos a vivir todos, producido por esta tendencia. Esto es solo, o sea, lo que quiere decir esto es que la población total actual en el 2050 va a ser urbana, más todo lo que se viene, ¿no? Que estamos hablando que para el 2050 va a haber 9.000, 9.500 millones de habitantes. Entonces, de esos 9.500, 6.400 se calcula que van a ser urbanos. Si nos vamos a la siguiente, ahí sí pueden ver mejor la relación además entre lo urbano y lo rural, ¿no? O sea, si miran, en el 2010 la mitad de la población es rural, ¿no? Y en el 2050, vean el pedacito, es que 20% por ahí, ¿no? Poquito, no más, 30% por ahí, ¿no? Y esto nos está diciendo algo importante. Se los digo muy rápido porque no es el tema de ahora. El verde claro es la población urbana de los pobres. Fíjense que esa es la que aumenta, ¿no? O sea, la población de los ricos urbana más o menos se mantiene, disminuye muy poquito, que es el verde intermedio. Pero el verde clarito, vean cómo aumenta de manera muy fuerte. Lo que significa que una población rural más chiquita va a tener que producir más alimentos para una población urbana mayor, pero que mucha de esa población urbana mayor va a ser población de países pobres. Si no alcanzamos a producir los alimentos suficientes, los que no van a tener comida van a ser los pobres. ¿Está claro con esta gráfica? Es tremendo lo que se nos viene, y nosotros pensando que la soberanía alimentaria es la capacidad de comprar alimentos en el exterior, no de producirlos. ¿Dónde está nuestro campo? La siguiente.